Señor economista y columnista Alberto Bernal, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, muy buenos días para la mesa, para la audiencia, y aprovecho para desearle un feliz año. Muchísimas gracias, yo le retorno ese deseo. No empezó muy feliz, es la verdad. Estamos sufriendo mucho y estamos sufriendo por el coronavirus y por las consecuencias del coronavirus, que son un cierre económico que están condenando a muchas personas a vivir penurias y dificultades sin cuento. ANIF acaba de dar unos datos que seguramente usted conoce porque usted es un gran estudioso de la economía colombiana, aunque no esté en Colombia, y está dando el dato de los billones que cuesta el cierre que se está haciendo en este momento y de los empleos que se pierden. La pregunta es si no será compatible una economía sana, activada, juiciosa, con respeto por las normas, con un coronavirus, o si la alternativa es, ¿usted qué quiere? O se muere por coronavirus o no se muere por coronavirus si cerramos la economía. Alberto, su opinión y su opinión sobre los últimos acontecimientos económicos en Colombia. Pues a ver, doctor Fernando, yo le cuento una cosa. Esto desde el punto de vista personal ha sido una batalla bastante fuerte, porque bueno, yo creo que cada día que pasa ya la cosa se pone un poco más sencilla, ¿no? Pero yo le digo una cosa, en marzo, en abril, marzo no, en abril, en mayo, cuando yo argumentaba que tocaba mantener la economía abierta, la situación no era fácil porque de verdad eso generaba mucha susceptibilidad, las personas lo tomaban demasiado mal y personas cercanas me decían, pero usted qué le pasa, o sea, usted está loco, usted quiere matar a las personas por mantener a la economía abierta. Y yo siempre le decía a las personas con las que hablaba, me decía, hombre, que no, lo que pasa es que cerrar la economía no evita los decesos. Y eso es lo que la evidencia muestra. Y yo creo que el tiempo me ha dado la razón. Mire, doctor Fernando, los países que más cerraron, Perú, Argentina, Bélgica, España, Italia, Colombia, etcétera, son países que tomamos decisiones de confinamientos muy extremos. Y uno mira los decesos acumulados por 100.000 habitantes de esos países y los compara con Corea del Sur, con la India, que pues la India trató de hacer un confinamiento, pero pues obviamente usted y yo conocemos la India, doctor Fernando, eso es imposible, pues paga un confinamiento en Nueva Delhi, eso no se puede. La India, Japón, Suecia, y uno mira los números y la verdad es que el confinamiento lo que ha demostrado es que no disminuye los decesos por cada 100.000 personas. Eso es la evidencia, esos son los números, cualquier persona que quiera ir en contra de eso, pues hombre, vaya en contra de eso, pero muestre los números y no lo va a poder decir. Entonces, lo que queda claro en mi opinión es que hay formas que son más inteligentes de tratar de ir en contra de este patógeno, que no generan el horror que es tener a los niños por fuera del colegio, tener a un niñito de 5 o 6 años en Ciudad Bolívar metido en un cuarto de 40 metros cuadrados con 5 personas alrededor, que eso genera depresión, genera abuso, genera pues cosas que son realmente tristes desde el punto de vista de destruir las nuevas generaciones. Entonces lo que siempre se ha dicho es, pensemos en opciones para tratar de ir en contra del COVID, que no el confinamiento, porque el confinamiento es la solución más sencilla, más lógica desde el punto político, pero no tiene en cuenta algo que en mi opinión debería ser la prioridad de cualquier sociedad, que es el bienestar de ese niñito de 6, 7 años que está siendo abusado, que no está pudiendo ir al colegio, que no está pudiendo ser bien alimentado, porque ese niño se alimentaba era con el desayuno que tenía por la mañana. Y pues pensar que pues todos tenemos la ventaja que tenemos usted o yo, doctor Fernando, que pues yo en mi casa tengo 2 neveras. Las 2 neveras están completamente llenas, nunca dejaron de estar llenas porque nunca dejó de llegarme mi salario. Es más,
me fue el año pasado mucho mejor económicamente hablando que lo que me había ido el año anterior, pues porque gasté 30% menos y viajé un décimo lo que viajo normalmente, entonces tuve una mejora en la calidad de vida desde el punto de vista familiar y pues hay confinamientos de confinamientos, ¿no? Para algunos las cuarentenas son totalmente diferentes que para los otros y a mí me parece que la cuarentena ha demostrado ser una política económica y social extremadamente elitista que le ayuda muchísimo a los acomodados como yo y destruye el bienestar de los niños menos favorecidos. Dramática perspectiva la que usted presenta. Fedesarrollo, que es una entidad muy seria, ha dado unas cifras sobre lo que cuestan estas medidas restrictivas las que se están tomando ahora en Colombia. Y es una cuestión de billones de pesos y centenares de miles de empleos. ¿Usted las ha podido examinar, doctor Bernal? Sí, claro, doctor Fernando, me parece un ejercicio muy juicioso que se está haciendo. Yo quiero ser lo suficientemente positivo en cuanto al futuro, doctor Fernando. Ayer JP Morgan también sacó un documento muy relevante en el cual le cuento que incrementó su expectativa de crecimiento para la economía de Colombia en el 2021. No disminuyó, sino la incrementó. ¿Por qué? Por la mejora de los precios del petróleo y por el proceso de vacunación del mundo desarrollado, que eso genera unos vientos de cola importantes. Pero hizo un énfasis muy importante JP Morgan, que es el siguiente, es decir, que se mantenían los procesos de cuarentenas y de cierres, etcétera, en forma localizada y no se cometían errores garrafales como los que cometimos en abril o en marzo, o en mayo o en junio, de que como nos dejamos llevar por el pánico, tomamos decisiones como la de cerrar industrias, doctor Fernando. Y yo quiero rogarle a Dios que a pesar de los pánicos que genera este patógeno tan horrible, no vamos a cometer ese error. Porque es que cerrar una industria, cerrar una ensambladora, cerrar una siderúrgica, cerrar una empresa que hace indumentaria, etcétera, para tratar de evitar que se transfiera el COVID es una barbaridad. O sea, yo veo, digamos, mérito en cierre de discotecas, cierre de bares, etcétera, y entonces pues la sociedad tiene que tomar la decisión de mirar cómo hace para pagar esos salarios de esas personas que están perdiendo el empleo porque los obligamos a cerrar. Eso lo entiendo yo, pero cerrar una empresa que hace telas o que hace camisetas, etcétera, por el pánico que estamos teniendo, no, eso destruimos la vida de los niños y de los empleados y de gente que necesita trabajar y no ayudamos a disminuir el contagio. Es como otro que le digo, ojalá no se le ocurra a nadie decir cerremos la aviación otra vez. Doctor Fernando, eso no sirve, el COVID no se transfiere en los aviones. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la ciencia, eso ya está estudiado. Todos los aviones con las nuevas tecnologías, con los filtros especiales, la gente juiciosa poniéndose pues la mascarilla, es muy poco probable que le dé a una persona COVID en esa situación. Es más, es más probable que me dé a mí la COVID, yo desayunando con mis hijos en la casa, que sentado al lado de otra persona en un avión. ¿Quién lo dice? La ciencia. La ciencia, es que tenemos que oírle a la ciencia y ojalá no vayamos a cometer ese error de otra vez cerrar la aviación, porque si cerramos la aviación, hombre, doctor Fernando, ahí sí tenemos otra vez unas caídas del PIB como las que teníamos en mayo y en abril, y pues eso genera es terrible para los menos favorecidos. Insisto, esto no afecta a Alberto Bernal, un tipo acomodado, esto afecta a las familias que viven del día a día, que viven de la informalidad. Entonces, Dios quiera pues que no vayamos a cometer ese error otra vez. Bueno, economista y columnista Alberto Bernal, pero estamos enfrentados a unos hechos. Y los hechos se dan por unas cifras dramáticas que ha propuesto aquí en Colombia Oscar Darío Pérez, un gran parlamentario que es el estudioso número uno de los temas fiscales y tributarios en Colombia. Una caída del recaudo fiscal
de unos 20 billones de pesos, un aumento del endeudamiento del país que lo ha llevado a 61.5. El presidente Uribe lo había dejado en el 20 alguna cosa, 20 y poquitos. Es decir, que hemos subido tranquilamente 40 puntos o cerca de 40 puntos en el endeudamiento. Una caída de la producción petrolera. Usted dice que tenemos buenas expectativas porque está subiendo el petróleo, pero no se le olvide que venimos de 1 millón de barriles de petróleo y estamos en 780.000. Entonces, ¿cuánto tiene que subir el precio para suplir esos 220.000 barriles de petróleo que no estamos produciendo? Una caída en el PIB que parece que va a ser en todo caso superior al 7%, eso es una cifra dramática, y un desempleo galopante que golpea sobre todo a los jóvenes y a las mujeres. Usted ha podido mirar esas cifras, no son cifras dramáticas y bueno, que las expectativas son halagadoras y que las cifras van a ser buenas, pero la realidad es muy comprometida o exageramos. No, para nada, doctor Fernando, y me parece que usted toma un punto que me da la posibilidad de hacer una explicación. El crecimiento del 5.5% del 5% que espera JP Morgan, perdón, 5.7 que espera JP Morgan. Yo insisto, es una buena noticia que Colombia vaya a crecer en el 2021, 5.7%. Pero doctor Fernando, ¿por qué crece Colombia 5.7 en el 2021? Porque vamos a caer 7 y pico por ciento en el 2020. Y esto es una cuestión matemática. Cuando usted haga el cambio porcentual año a año de la producción industrial en abril, que fue dramática, cuando la producción industrial cayó dramáticamente en el 2020, en abril, y usted haga la comparación abril 2021-2020, asumiendo obviamente que no le hacemos caso a ningún bárbaro, así como Petro, que piensa que podemos vivir todos confinados y que no pasa nada, asumiendo que Colombia no comete esos errores, pues entonces el crecimiento porcentual año a año, con solamente tener las empresas prendidas, en abril del 2021 va a ser extremadamente alto. ¿Pero por qué? Porque la comparación es muy baja, mejor dicho, para ponerlo en situaciones muy símiles. Usted sacó en un parcial 3 o 2, el parcial siguiente estudió un poquito y pasó de pasar de valer 3, de sacar 3 a valer 6, pues es un crecimiento del 100%. ¿Me explico? Porque la base de comparación es muy baja, pero no quiere decir que sea bueno, porque es que 6 debería haber sacado 10 para ser un buen estudiante y sacó 6. Entonces, digamos que hay que calificar eso que estoy diciendo. Sí hay un crecimiento, pero hay que explicar que no es un crecimiento que nos esté generando una situación positiva. Entonces, como decía mi mamá, que en paz descanse, para atrás ni para coger impulso. Entonces yo creo que lo importante acá es que ya entrados en semejante situación tan complicada, es labor nuestra de las personas que entendemos economía y que entendemos, digamos, los errores brutales que serían otra vez irnos en unas políticas restrictivas del crecimiento económico, porque eso no le ayuda ni a Alberto Bernal ni a Wall Street ni a nada, sino a la gente que necesita trabajar. Entonces, entendiendo eso, tenemos que avanzar en lo que siempre hemos hablado, doctor Fernando. ¿Cómo puede ser posible que todavía no le hayamos dado vía libre a tanto proyecto minero que necesita Colombia para darle más crecimiento y más generación de regalías y así tener más posibilidad de alimentar niños en el desayunos de niños? Doctor Fernando, nosotros necesitamos la minería. Porque sí, de acuerdo, la minería genera algo de polución, eso es cierto, pero la minería bien hecha genera mucho menos polución que la minería ilegal, y esa minería ilegal va a ocurrir con o sin aprobación de las entidades gubernamentales ambientales. Eso lo sabemos todos, pues los guerrilleros, los que tanto nos destruyen la sociedad y el medio ambiente, pues están haciendo en minería ilegal. No los dejemos, hagamos minería legal y saquemos en ese sentido mejoras y salarios y prestaciones para los empleados y obra social, teniendo colegios nuevos y jardines infantiles nuevos, haciendo las cosas bien. Entonces nosotros tenemos que salirnos de esa modorra mental, doctor Fernando, de pensar que es que nosotros somos Noruega.
Entonces Noruega dice, mañana no vamos a hacer minería porque no queremos hacer más, afectar más el medio ambiente. Pues qué maravilla. Noruega tiene un fondo soberano, doctor Fernando, que vale 250.000 euros para cada niño que hay en el país. Pues obvio, esas personas pueden darse el lujo de no tener minería. Nosotros que vamos a vivir del aire o como dice Petro, vamos a vivir del amor. Hombre, por Dios, tenemos que darle salud y educación a los niños y la minería nos da esa opción. Entonces, démosle espacio libre a todos esos proyectos, así cueste, así nos toque decir y darnos duro en la cabeza con la gente que dice, es que Bernal quiere acabar con el agua en Colombia. Hombre, carajo que no. En Canadá hay 27.000 veces más minería que en Colombia y no se han quedado sin agua. Seamos serios. En Perú lo mismo. Entonces démosle la opción a estas empresas de hacer lo que saben hacer para que tengamos más regalías, para que podamos crecer más. Pero en eso nos tenemos que dar tenemos que dar el golpe pues de popularidad. No importa, que digan lo que digan, pero hay que hacer esa minería y hay que ayudar a esas empresas, porque esas empresas son las que nos pueden ayudar a salir de este problema. Y lo mismo con el petróleo. Tenemos que seguir adelante con los proyectos del fracking duro y nada de que vamos a poner a todo el mundo contento, nada. En esto hay que meterle más autoritarismo. El fracking lo necesitamos porque necesitamos alimentar a los niños. Y el que esté en desacuerdo con fracking, pues está bien, pero entonces no se vuelve a montar un bus y no se vuelve a montar en un carro tampoco, porque deje de ser tan inconsciente la persona que va en contra de eso, que dice, sí, no fracking, pero sí tengo una camioneta Ford Explorer en la cual me voy todos los fines de semana para Anapoima. No. Si usted va a ser consistente con su visión, entonces no utilice petróleo. Pero es que Colombia necesita fracking. Y el fracking no destruye el medio ambiente, eso es mentira. El fracking en Estados Unidos lo único que hace es el fracking. ¿Y sabe quién le dio el impulso al fracking, doctor Fernando? Barack Obama, el presidente, digamos, el que más admira el progresismo ambiental. El presidente Barack Obama es el mayor impulsor del fracking en Estados Unidos, porque Barack Obama es un tipo inteligente y entendió algo. Dijo, si yo no hago fracking, voy a seguir comprando petróleo del Medio Oriente y no voy a poder avanzar en lograr la independencia energética de Estados Unidos. Entonces yo voy a dejar que se haga fracking bien y para así tener una economía mucho más competitiva. Y hoy en día Estados Unidos, que otra vez hay que decirlo y eso lo hemos hablado 1000 veces, doctor Fernando, si no hubiese habido una pandemia, otra sería la historia de la elección del 2020. Eso lo sabemos en Estados Unidos, los que hemos estudiado, pero no importa, eso es historia patria. Pero Estados Unidos estaba creciendo como estaba creciendo en el 2019, con tremenda economía, gracias a la independencia energética que hoy tiene este país. Y eso lo entendieron los gringos, y lo entendieron los gringos ambientalistas, imagínense. Bueno, Alberto, una magnífica lección de economía y de política que es el trasfondo de todo este asunto. Cómo se maneja la política, cómo se maneja la economía en estos momentos críticos y una observación clara que usted hace y que mucha gente aquí no le entienda. Vamos a crecer el 5%. ¡Y qué maravilla! Volvimos a los viejos tiempos del 5%. 5% comparado de ¿con qué? ¿Con qué? La base es el año pasado que fue semejante catástrofe, que todavía no nos han dicho la cifra oficial, si 7.2 o si 7.5 o si 7 menos, negativo, una catástrofe. De manera pues que ahí está la alternativa, a ver cómo podemos conciliar la lucha contra el coronavirus con una economía que le haga posible a la gente satisfacer sus necesidades básicas y, como usted lo dice muchas veces, darle comida a los niños que tienen hambre. Eso es una realidad dramática con la que no podemos convivir. Alberto Bernal, estrecho abrazo, muchas gracias y definitivamente usted tenía razón. Muchas gracias, doctor Fernando, por la comunicación. Para mí un placer estar con usted siempre en su programa y que Dios mediante este 2021 logremos avanzar en vacunación y que ya Dios quiera en un par de meses esta tragedia tan horrible ya haya pasado. Pero Dios mediante este 2021 es el año en que salimos de esta. En 2 meses habrá pasado en Israel, Alberto. Israel va a tener vacunada a toda su gente dentro de 2 meses.
Yo dudo mucho que haya otro país que pueda mostrar semejante cifra como la que está mostrando Israel. Un abrazo, Alberto. Sí, Startup Nation se llama uno de los libros más interesantes que he leído en mi vida. Startup Nation explica el fenómeno económico social de Israel. Qué maravilla de lugar y qué lugar tan hermoso para ir a conocer. muchísimas gracias. Alberto Bernal estaba con nosotros en la hora de la verdad. Son las 7 de la mañana, 3 minutos.